Entonces, pero aquí tienen que saber ustedes cómo se comportan estas fascias. Así como vimos en el miembro superior la fascia pectoral, la fascia superficial, aquí hay una fascia importante, y esta fascia va a ser procedente de este músculo que se va a llamar tensor de la fascia lata. Vamos a ver por acá, vean ustedes, aquí tenemos una fascia, que es la fascia que yo le voy a denominar fascia femoral superficial. Imagínense ustedes que esta fascia procede del tensor de la fascia lata, emite una fascia para el muslo en su cara anterior. Miren lo que va a hacer, va por aquí, va en busca del sartorio, lo envuelve por delante y por detrás, y luego salta al primer aductor, lo envuelve por delante y por detrás. Ah, qué interesante. Entonces el tensor de la fascia lata emite una fascia que se denomina fascia femoral superficial, envuelve al sartorio y luego salta ¿a dónde? A insertarse y adherirse al primer aductor. Esta parte del tensor de la fascia femoral superficial que fija al sartorio con el primer aductor se llama cribiforme. Cribiforme. El concepto de cribiforme es como que estuviese, vean ustedes, atravesado por una serie de elementos, orificios muy pequeños donde atraviesan las ramas sensitivas del nervio pleural. Por eso cribiforme, como si estuviese atravesado por una serie de estructuras nerviosas sensitivas de ese tipo. Entonces, vean ustedes, la fascia que ustedes ven femoral superficial, luego de adherirse al sartorio, salta al primer aductor. ¿Qué hace? Se introduce y empieza a revestir a este músculo que está ubicado en el piso, pero posteromedial, atrás y adentro. Acuérdense que este es el borde interno del muslo, este es el borde externo. Este músculo se llama pectíneo. Luego esta fascia, luego de revestir al primer aductor, se va a revestir ¿a dónde? Al pectíneo, que está ubicada en el compartimiento posteromedial. Luego pasa por debajo de la vaina femoral o los paquetes femorales y va al encuentro de este músculo que está aquí, que se llama el psoas, y lo va a revestir. Este músculo está ubicado detrás y afuera, posterolateral. Ah, qué interesante. Entonces vean, a esa parte de esta fascia que cubre al pectíneo por detrás, luego salta y se va por debajo del paquete vascular y se adhiere ¿a dónde? Al psoas, se denomina fascia femoral profunda. Entonces tenemos dos fascias, una superficial y una profunda. Entonces, el concepto de lo que es triángulo femoral es el concepto superficial delimitado por estos músculos: sartorio, primer aductor y ligamento inguinal. Ese es triángulo femoral, o escarpa que le llamaban algunos. Cuando yo quiero hablar de conducto, vean, al hablar de conducto ya incluyo estos dos músculos. Imagínense que pues estos músculos los tengo así, ¿no es cierto? Miren, acá tengo el pectíneo, aquí tengo el psoas, arriba tengo aquí al sartorio y al primer aductor. Estos cuatro músculos están adheridos y cubiertos por esta fascia llamada fascia femoral profunda, y van a delimitar un conducto. Un conducto, ese es el conducto. O sea, si yo hablo del límite del conducto femoral, incluyo a quién? Al pectíneo, que está en el piso hacia adentro, y al psoas, que está en el piso y hacia afuera. ¿Y cuál es el contenido? Por ahí pasa la vaina femoral, esos elementos que ustedes están viendo ahí. Vamos a ver otras imágenes para que ustedes tengan el concepto más claro. Bien, ahí tienen ustedes la fascia cribiforme. Aquí tienen, miren ustedes, el triángulo femoral o de escarpa, que es lo superficial, ligamento inguinal. Acuérdense que el ligamento inguinal es una fascia del oblicuo mayor que se inserta en la espina ilíaca anterior superior al pubis. Luego tenemos los fascículos del sartorio por fuera y del primer aductor. Ese es triángulo femoral. Pero si yo incluyo al pectíneo, que está en un borde, ¿qué cosa? Posteromedial, y al psoas,
que está en el posterolateral, estas fascias lo va a englobar, me va a delimitar lo que se llama el conducto femoral. ¿Está claro? Ese es conducto femoral, por donde van a descender los paquetes o la vaina femoral, la vena femoral, la arteria femoral y el nervio femoral. Ese es un conducto, ¿ya? Pero hay otro concepto que quiero que tengan, que es el concepto de anillo inguinal, o anillo crural o anillo femoral, que lo vamos a ver dentro de un momento. Entonces está claro aquí, triángulo femoral. Ahí lo tienen, para que vean el triángulo de escarpo femoral, y aquí cuando yo incluyo el pectíneo, y eso hay que buscarlo en el cadáver, en el piso pues del triángulo, hacia adentro, y el psoas e ilíaco, porque es un músculo compuesto, eso está en el piso posterolateral. Acá tienen ustedes al sartorio, y aquí tendría el primer aductor. Ahí lo tienen eso. Vean ustedes, aquí tenemos el ligamento inguinal, tenemos el sartorio por fuera, el primer aductor, en el piso acá está el pectíneo, y por fuera y posterior el psoas. Entonces, ¿qué significa? Que al obvio aquí está disecado, va a ingresar la fascia femoral superficial, envuelve el sartorio, salta al primer aductor y luego se introduce profundamente a revestir el pectíneo, luego pasa por debajo de la vaina femoral y va en busca de revestir el psoas ilíaco para luego ascender a la superficie. Entonces va a formar como un conducto bien revestido por una fascia femoral superficial y profunda. Vamos por acá. Pero siempre hay que ver, así como hablamos de venas, en miembro inferior sucede lo mismo cuando uno habla de venas. Las venas en miembro inferior se forman de distal a proximal, igual que en miembro superior, ¿recuerdan? Las venas que más importante de miembro superior y las superficiales es la safena interna. Es una vena importante que cuando hay personas que generalmente cuando están en su mismo trabajo les obliga a estar parado mucho tiempo, sufren de las venas y eso se llama varices, ¿no es cierto? Las varices que duelen evidentemente en personas cuyo trabajo les obliga a estar parados horas y horas, y que estéticamente también se ve feo porque van a ver ustedes que parece que las venas se han salido, son las válvulas y forman una especie de rosario en el dorso de la pierna. Hay dos safenas en miembro inferior, la interna quizás es la más importante. Como les decía, las venas, la safena interna se forma de la convergencia o unión de la vena marginal interna del dorso del pie más la marginal del dedo gordo o del dedo hallux. Esta hallux más la dorsal marginal interna forman la safena, o sea, se forma en el pie interna, para luego ascender por el maleolo tibial. La parte interna del tobillo es el sitio donde muchas veces se ubica y se opera la safena en los pacientes con varices en miembros inferiores. Para luego vean ustedes cómo la safena empieza a ascender por la cara interna de la pierna. Llega a la rodilla por la cara interna, sigue subiendo por el muslo por la cara interna. Y cuando llega a la zona donde está la fascia cribiforme, va a encontrar un foramen o un agujerito que le llaman el foramen oval, y la vena safena interna va a ingresar. Se acoda y hace su callado la vena safena interna en busca de ¿quién? De la vena femoral, va a la vena femoral. Eso significa que la safena interna es una tributaria de la vena femoral, llega cuando ya está formada. No es formal. Entonces la vena safena interna hace su callado y se introduce. Hay que disecar a la vena y ver cómo se introduce hacia la vena femoral. ¿Está claro? Pero ¿qué sucede? Esta vena safena, antes de hacer ese callado, va a recibir unas pequeñas venas superficiales que reciben el nombre de la estrella venosa de Scarpa. Ahí tienen la vena safena, vean ustedes cómo asciende por el maleolo tibial a 1 centímetro del maleolo, sigue por la cara interna y luego hace su callado. Esto se llama el foramen oval, que es un foramen que está en la fascia cribiforme, o sea, la fascia femoral superficial.
y se introduce y va al encuentro de la femoral, pues la vena femoral. Pero antes de ingresar recibe una serie de venas superficiales que reciben el nombre de la estrella venosa de Scarpa. Y son, vamos a ver si ahí tenemos la estrella venosa de Scarpa, que son un número de 5. Tenemos la circunfleja ilíaca superficial, llega la subcutánea abdominal o también llamada epigástrica superficial, las dos pudendas superiores e inferiores y una safena accesoria. Vean ustedes, una anastomótica o accesoria. Entonces 5. Si les pregunto, a ver, ¿cuáles son las venas que forman estrella venosa de Scarpa? Estas son 5. Vamos a verla acá. Ahí la tenemos. Bueno, cómo se forma la vena. Y ahí la tiene. Ven que dice Carla Bonito. Vean cómo está. Esta es una cara interna. Cómo sube la vena safena y se introduce a la vena femoral. Y en el trayecto recibe, vean ustedes, una serie de venas superficiales, que son hacia afuera la subcutánea, la epigástrica superficial, perdón, la circunfleja ilíaca superficial, la epigástrica o subcutánea abdominal, las dos pudendas y una accesoria. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué trato de decirles? Que estas venas que llegan a la safena interna serían sus tributarias. Vean qué interesante. O sea que la estrella venosa de estas 5 venas van al encuentro de la safena antes de que se introduzcan en el foramen oval. Por lo tanto, estas son tributarias de la safena interna. En cambio, la safena ya introducida, ¿a dónde va? A la vena femoral. ¿Qué sería entonces? La safena es tributaria ¿de quién? De la vena femoral. ¿Me entienden? Entonces ahí tenemos ese concepto que tienen que verlo. Acá, por ejemplo, ahí tienen, vean ustedes, la vena, entonces la vena femoral y las venas del triángulo, la estrella venosa de Scarpa, ¿no es cierto? Aquí tengan las dos pudendas, aquí tienen ustedes la que se va arriba y hacia afuera, que es la circunfleja ilíaca superficial, esta es la subcutánea abdominal, la parte medial del abdomen, y esta es la anastomótica o accesoria, vean ustedes. Pero siempre van a, esta es la safena, la vena femoral. La safena estaría por acá. Aquí dice Carla Bonito, vean ustedes, dice que es lo que se pueda de lo que es la estrella venosa de Scarpa. Entonces, ya tienen ustedes una vena importante en el miembro inferior, verla, cuál es su trayecto, cuál es su recorrido. Ahora vamos a ver los conceptos que son anillo femoral y conducto femoral. En esta imagen les voy a explicar qué cosa es el anillo femoral. El anillo femoral es un orificio virtual. ¿Qué significa virtual? Que no se hace evidente sino en determinadas patologías como son las hernias. ¿Qué concepto tienen ustedes de una hernia? La hernia es la salida de una víscera por un orificio, una pared que está adelgazada. Si yo hago ejercicio, cargo pesos todos los días, no me cuido, cargo cajones, es lo que cargan, no, verduras, cargo cajones, muebles, a un momento va a salir la presión intraabdominal es mayor que la externa y va a salir las vísceras, el intestino va a querer salir por una zona y va a buscar, se hace evidente. Hay innumerables tipos de hernias que van a ver en el abdomen, pero en este en especial es la hernia o anillo femoral o hernia plural. Como les decía, esto normalmente nosotros está cerrado, pues, pero se hace evidente cuando existe lo que se llama la hernia, sale y se hace real. ¿Entienden? Entonces, los límites del anillo femoral van a ser medialmente el ligamento lacunar o de Jim Bernard y la sínfisis pubiana, está por la cara interna. Superiormente el ligamento inguinal. Inferiormente la fascia iliopectínea, que es una fascia que viene del pectíneo. Y lateralmente la vaina femoral, la vena femoral y la arteria femoral. Entonces aquí tenemos el anillo femoral. ¿Qué trato de decirles? Imagínense que el aula de anatomía sea el conducto femoral. Por esta puerta va a ingresar la arteria y la vena femoral.
y por esa ventana de arriba va a entrar el nervio crural o femoral. Pero cuando entran al aula, se juntan, entran conjuntamente en el conducto femoral. No está incluido en el anillo femoral el nervio femoral que está afuera, miren, el nervio crural o nervio femoral, no está incluido. ¿Quiénes van a formar entonces la vaina femoral? Solamente la vena, medialmente, el anillo cerrado y la arteria femoral. Entonces, por aquí, por esta puerta principal, va a entrar pues la arteria y la vena femoral y el anillo. Y el nervio, no, el nervio crural va a entrar por otro lado. Pero igual va a entrar al aula, va a entrar, pero va a entrar por otro sitio, va a entrar por, en este caso, por fuera de la vaina femoral. Pero ya cuando ingresa al aula se junta y desciende integrando el conducto femoral. No sé si me entienden, ya ingresó y se integra a lo que es la vena, la arteria y el nervio. Pero inicialmente no. El nervio, si ustedes lo ven, está por fuera, descansando sobre el iliosoas. Este es el iliosoas. Vamos a ver otro ejemplo. Igual acá, ven, miren, el nervio está por fuera. Aquí tenemos la vaina femoral, el anillo femoral, ven, el anillo, y aquí tenemos la vena y la arteria. Aquí tenemos el sartorio, aquí tenemos el primer aductor, en el piso el pectíneo, y acá tenemos el iliosoas. Esto viene a ser entonces el conducto, la parte del conducto femoral que se abre a este nivel. Igual acá, miren, ahí está la vaina femoral. Ahí tiene la vaina femoral. Aquí quiero enseñarles esto, a ver, igual acá. Vean ustedes la vaina femoral, acá está el anillo, aquí está cerrado. Aquí está, este es el anillo femoral. ¿Qué dice acá? Anillo está cerrado. Porque no es evidente que no ha habido una patología, pero se hace real cuando sale una víscera por ahí. Es decir, un intestino hace una hernia y se protuye por ahí. En la vaina femoral tengo el anillo, la vena y la arteria. Todo cubierto por la vaina femoral. Por fuera de esta vaina está el nervio femoral. No está integrado. Pero cuando ingresa al conducto femoral ya se integran ya los tres. Inicialmente no. Vamos a ver esos, los límites del anillo. Vamos a ver acá. Acá está, ¿ven? Miren, acá hay aquí ven ustedes el anillo femoral. ¿Qué pasó acá? El intestino es un paciente que quizás estuvo haciendo pesas, no se cuidaba, no ponía una faja y empezó, el anillo se hizo real, el anillo femoral. Por ahí empezó ¿qué cosa? Ingresó la víscera, el intestino y forma lo que se llama la hernia crural. ¿Cuál es el peligro de esto? Que este anillo se cierre un poquito y esta víscera va a sufrir, se va a necrosar. Acuérdense que hay irrigación, se necrosa, cambia de color. ¿Y qué va a suceder? Una peritonitis, se va a infectar. Y este paciente, si es que no se corrige esa hernia, puede fallecer. Entonces hay que reducir esa hernia, llevar la víscera hacia adentro y cerrar este conducto, suturar este conducto, para que no vuelva a salir por ahí. Entonces, esto se llama vaina femoral. Entonces aquí, para explicarles que el anillo femoral es virtual, es un anillo que se hace real cuando hay hernias, evidentemente. En nosotros, como no tenemos hernias, está cerrado. Pero si el doctor se pone a hacer pesas, no se cuida, se va a abrir. Y ya se forma lo que se llama el anillo femoral. ¿Está claro? Siempre, vean ustedes, la vaina femoral se adhiere al anillo, sigue la vena en sentido medial, luego sigue la arteria femoral y por fuera está, ¿quién? El nervio femoral, ¿ven? El nervio crural o femoral no está integrado a la vaina inicialmente, ha entrado por otro lado. Pero ya al ingresar al conducto femoral ya se integra con la vaina femoral. Entonces esto es para explicarles cómo es el anillo femoral, qué características va a tener. Aquí lo tienen mejor todavía, el anillo. Por fuera el nervio femoral, lo que es la vaina, la cintilla generalmente que se llama ilio pubiano, ilio pectíneo, que va a separar la vaina femoral. Donde está el anillo, está la vena femoral y está la arteria femoral.
Por lo tanto, ¿cuáles son los límites de este anillo femoral? Tendría que ser hacia arriba el ligamento inguinal, medialmente el ligamento lacunar, inferiormente la cintilla iliocubiana. Eso va a ser el límite entonces del anillo. Por fuera de este anillo está, ¿qué cosa? El nervio femoral o plural, que es el que va a descender por fuera de este anillo y relacionado directamente con el psoas o iliosoas. Y eso lo hay que verlo. Entonces, esto ya es conducto femoral. Ven ustedes, entonces, si yo les pregunto conducto femoral, eso es el conducto, las paredes que están formadas por músculos por donde va a descender la vaina femoral. Entonces, ¿qué paredes son? Ah, doctor, el pectíneo posteromedial, el iliosoas posterolateral, superficialmente el sartorio y por dentro el primer aductor. Entonces, eso es conducto femoral. ¿Está claro? Entonces hemos visto qué cosa es triángulo femoral, hace superficial, solamente la parte superficial, o triángulo de escarpa. Conducto femoral es esto, que tiene la forma piramidal, como su nombre dice, un conducto. Y por último, anillo femoral, que es la parte de arriba inicial por donde va a pasar la vaina femoral. Y ustedes me preguntarán, ¿hasta dónde se llama conducto femoral? Hasta el momento que se crucen las fibras del sartorio con el primer aductor. El sartorio, si ustedes ven, va de arriba hacia abajo y cruza todo el muslo. Y hay un momento en que cruza el primer aductor. En ese momento, hasta ahí llega el conducto femoral. Contenido. ¿Cuál es el contenido entonces de la vaina femoral? Vamos a tener la vena femoral por dentro, la arteria femoral y el nervio femoral o crural por fuera. Hay que identificar eso. Estoy en la zona anterior del muslo. Aquí estoy observando el sartorio, aquí observo el primer aductor, aquí en el fondo el pectíneo y aquí estaría el psoas e ilíaco. Ligamento inguinal, ligamento inguinal. Igual ahí, ¿no? Ahí lo tienen, ¿eh? Ahí están los elementos importantes que van a tener que ver. Aquí tiene la estrella venosa de escarpa también, que acabamos de decirlo, y que también les pregunto siempre. Entonces vamos a hablar del nervio femoral. Vamos a hablar de ese nervio femoral. Se forma, como les dije, del plexo lumbar. Las ramas finales del plexo lumbar es el nervio femoral o plural. ¿Cómo se forma ese nervio? También lo van a ver bien claro en abdomen, todas sus ramas, pero la rama que nos interesa en miembro inferior es la femoral, pues, la que desciende al miembro inferior. El plexo lumbar se forma de L1, L2, L3, L4. Las colaterales que da el plexo lumbar van a ser las siguientes: hilo hipogástrico, hilo inguinal. Estas dos ramas inervan en los músculos anchos del abdomen, oblicuo mayor, menor y transverso, y lo van a ver en abdomen. Hilo inguinal y hilo hipogástrico. Luego tengo el génito femoral que está aquí. Este nervio lo pueden ubicar cabalgando encima del psoas. Este nervio, luego de cabalgar el psoas, se dirige a los genitales en el hombre, se va a los testículos, ingresa al cordón espermático. En la mujer se va al ligamento redondo y a los labios mayores. El génito femoral, rama del plexo lumbar. Tercero, esta rama sí la van a ver en miembro inferior, es la rama sensitiva, es la cutáneo femoral, femorolateral o femorocutáneo lateral. Esta desciende por la escotadura entre las espinas ilíacas superiores e inferiores y se sitúa y da la inervación sensitiva a toda la cara lateral del muslo, a la piel del muslo. Entonces tenemos ya un nervio que va a la piel del muslo, el femorocutáneo lateral. Y vamos a ver el nervio femoral, que es el que nos interesa. Es la rama final del plexo lumbar. Es decir, la rama final de este plexo es el nervio femoral o crural, también conocido. ¿Está claro? Entonces aquí tenemos el nervio femoral. Antes de ingresar por el ligamento inguinal, siempre se sitúa a la derecha del psoas, un músculo importante, que cuando se une al ilíaco forma el ilio-psoas y se inserta en el trocánter menor, que el trocánter menor al ilio-psoas, es un músculo compuesto
que es la unión del ilíaco, que está en la celda interna del hueso ilíaco, más el psoas. Ahí lo tienen entonces femoral. Entonces, el nervio femoral o crural da las siguientes ramas. Miren ustedes. Se divide el nervio femoral o crural en dos troncos, un tronco superficial y un tronco profundo. Hablemos del superficial. El superficial, a su vez, va a dar dos ramas. Son los llamados nervios músculo cutáneo lateral y músculo cutáneo medial. Copien, a ver, escriban. El músculo cutáneo lateral va a dar dos ramas importantes. El nervio del sartorio, o sea, se entiende que es el nervio motor del sartorio, y dos, el cutáneo ventrolateral del muslo. Pongan así, cutáneo ventrolateral del muslo, o sea, me va a dar inervación sensitiva a la mitad lateral del muslo. Repito, el nervio crural da dos troncos, porque así lo voy a preguntar en el pre o post-test. Dime ramas del nervio crural, superficiales y profundas. Las superficiales da dos ramas, músculo cutáneo lateral y medial. El músculo cutáneo lateral da dos ramas. Una rama motora que se dirige al sartorio y lo atraviesa y le da inervación al sartorio, y otra rama sensitiva que recibe el nombre de cutáneo ventrolateral del muslo, para la piel de la región anterior y lateral del muslo. Dos, el músculo cutáneo medial. Este igualmente da dos ramas. Una rama motora que va en el encuentro va a inervar al primer aductor. ¿Cuál es el primer aductor? El largo o el mediano. Y al pectíneo. Se va al pectíneo y al primer aductor. Y una rama sensitiva que va a dar el músculo cutáneo medial, que se llama el cutáneo ventromedial del muslo. Cutáneo ventromedial del muslo. O sea, miren, ya tengo las ramas superficiales ¿de quién? Del cuádriceps. Y las ramas profundas del cuádriceps van a ser un nervio que va al músculo, a inervar al cuádriceps, que tiene 4 fascículos, que lo han visto hoy día por lo menos en la práctica, que se llama el nervio del cuádriceps. Y dos, el nervio safeno interno, que es un nervio de naturaleza sensitiva, que desciende por el muslo y inerva la pierna por la cara interna. En resumen, el crural o femoral da dos troncos superficiales y profundos. El músculo cutáneo lateral y el músculo cutáneo medial. El músculo cutáneo lateral da una rama motora, ¿para quién? Para el sartorio. Y una rama sensitiva que se llama cutáneo ventrolateral del muslo. El músculo cutáneo medial da una rama motora para el pectíneo y para el primer aductor. Y va a dar una rama sensitiva para la piel que se llama cutáneo ventromedial del muslo. Entonces, sin querer, ya les he dicho cómo sería la inervación del muslo. ¿Cómo sería la inervación? Hacia afuera, acabo de decirles, el fémoro cutáneo lateral, que es del plexo lumbar. Por delante del muslo tengo dos, cutáneo ventrolateral del músculo cutáneo, ¿qué? Músculo cutáneo lateral. Y cutáneo ventromedial es la rama del músculo cutáneo medial. O sea, tengo la inervación, ya tengo 3 nervios que me inervan el muslo. ¿Qué me faltaría? Ah, doctor, la parte interna de la piel del muslo, eso se llama, ese es del obturador. Y recibe el nombre de cutáneo medial del muslo. Pongan ahí, cutáneo medial del muslo, es del obturador. Ya tengo 4 nervios que me inervan la piel, entonces yo le voy a decir, hago un esquema de la inervación sensitiva del muslo, la piel. Fémoro cutáneo lateral, cutáneo ventrolateral, cutáneo ventromedial y cutáneo medial del muslo. ¿Está claro? Tienes 4 nervios ahí. Entonces vean ustedes, ahí tienen al nervio crural. Hago un paralelo igual que hablamos cuando hablaba de miembro superior. ¿Se acuerdan que se les dijo? Doctor, y la lesión del pronador, del mediano, la lesión del radial, la lesión del ulnar, ¿qué posición va a adoptar la mano?
aquí también vamos a ver eso. Si me lesiono el crural o el femoral, tengo un accidente, me asaltan y un cuchillo me cortan el femoral, ¿qué posición va a adoptar mi pierna? ¿El femoral o crural inerva a quién? ¿Al cuádriceps o no? Sí, al cuádriceps. ¿Al sartorio o no? Al sartorio también. ¿Al pectíneo? Al pectíneo. El cuádriceps es un poderoso extensor del muslo sobre la pelvis. Si ustedes estiran sus piernas, van a ver cómo se contrae enérgicamente el cuádriceps. ¿Es cierto o no? Sí, pues. ¿Y se contrae más cuando yo subo escaleras corriendo o no? Sí. ¿O hago cuclillas? Sí. Entonces, ¿qué pasaría si yo me lesiono el femoral? ¿Qué pasaría con mi pierna? ¿Quiénes van a estar contentos? Los de atrás, pues. Los flexores, que son inervados por el ciático. Por lo tanto, mi pierna se va a cortar y se va a flexionar. Vean, eso es lo que va a suceder. Se acorta, pero no va a poder hacer la extensión. Entonces, así tienen que pensar. Igualmente cuando se lesionen otros nervios que vamos a ver en la pierna, como es el tibial, el peroneo común, el peroneo profundo. Mi pierna va a cortar hacia adentro, hacia afuera, me va a parar de punta, me va a parar de talón. Entonces, vamos a hacer eso. También hay patología en ese sentido. Entonces vean ustedes, este es el nervio del cuádriceps. Acostúmbrense entonces las dos ramas superficiales y dos profundas. Ahí tienen las ramas, como les decía, a dónde se van a dirigir. Esta es la rama profunda del nervio cuádriceps, un esquema, va una rama que parece un pincel, que se va al cuádriceps, porque se va a los 4 fascículos del cuádriceps. Acuérdense que el cuádriceps tiene 4 fascículos, uno es el recto femoral, hoy día en la mesa les enseñó los vastos laterales, los vastos mediales y un vasto intermedio. Ese es el cuádriceps. Pero también emite una rama, la rama profunda del cuádriceps, una rama que está en azul, que es una rama sensitiva, safeno interno, que se va a la pierna a inervar la cara interna de la pierna. Es el nervio safeno interno. Vamos a ver por acá. Ahí tienen, vean ustedes el nervio del cuádriceps. Aquí se ha seccionado para que vean el recto femoral, se ha seccionado el sartorio, que también es inervado por el femoral. El sartorio es inervado por el femoral. Hoy día vamos a verlo. Aquí tenemos los vastos mediales y los vastos laterales y el vasto intermedio. Ahora vamos a hablar de este músculo, pero me interesa que vean ustedes acá el cuádriceps. Es un nervio grueso que a manera de una brocha se distribuye por los planos de estos músculos. O sea, va a tener 2 ramas superficiales y 2 ramas profundas. ¿Cuáles son las profundas? La del cuádriceps y el safeno interno. ¿Y cuáles son las superficiales? El músculo cutáneo lateral y el medial, con las ramas que les he dicho y que han copiado. Aquí tienen, miren qué bonito. Lo que le dije, vean ustedes, es la cara anterior del muslo. Este es el fémoro cutáneo lateral, este es el plexo lumbar. Para la piel, esta es estimulación sensitiva, para la piel lateral del muslo. Esto en amarillo es del crural, que dice acá, nervio femoral. Solo que él ha mezclado los ramos cutáneos. Yo lo he hecho separado a ustedes. Le dije acá hay ventro medial y ventro lateral. ¿No es cierto? Que salen de los dos. Y luego dije acá, este que está en color marrón o mostaza es el obturador. ¿Cómo se llamaba? Ventromedial. Este es el ventromedial. O sea, ya tengo la inervación del muslo por la cara anterior. Y si quiero irme a la cara posterior, aquí es más fácil. Porque hoy día he visto en la región glútea un nervio que su profesor le dijo que era el nervio glúteo inferior, ¿no es cierto o no? Que transitaba por debajo del canal infrapiramidal. El glúteo inferior inerva un músculo, ¿cómo se llama? Glúteo mayor. Ese nervio glúteo inferior, su profesor le debe haber dicho, este nervio, luego de inervar al glúteo, desciende por la cara posterior del muslo y se convierte en sensitivo y cambia de nombre y se va a llamar fémoro cutáneo posterior del muslo. ¿Listo? Ahí acabó el glúteo inferior. Entonces ya tienen ustedes la inervación sensitiva del muslo por sus 2 caras. ¿Cuántos nervios son? 5.
Fémuro cutáneo lateral, cutáneo ventrolateral, cutáneo ventromedial, cutáneo medial y fémuro cutáneo posterior. Entonces ahí lo tengo, aquí lo tienen escrito bien. Entonces ya no va a tener problema, esos son. Solo que el posterior, que es fémuro cutáneo posterior, es una rama del glúteo inferior, pues es el mismo que cambia de nombre en ese sector. ¿Está claro? ¿Qué dice acá posterior? Por detrás, fémuro cutáneo dorsal del glúteo inferior, así es. Sigamos. Ahora vamos a hablar entonces de la arteria femoral. La arteria femoral, muchachos, es continuación de la ilíaca externa, que luego de atravesar, les dije, el ligamento iliopubiano o inguinal, se convertía en femoral. Esta femoral hace un recorrido de, mayormente, es la verdadera, hace un recorrido de 5 centímetros y a veces recibe el nombre de femoral común. En su trayecto, la femoral común emite una serie de ramas pequeñas, muy superficiales, que adoptan el nombre de la misma estrella venosa de Scarpa, ese que la acompañan. Entonces va a ser, ¿qué vamos a tener? Pudendas, subcutáneas abdominales, circunflejas ilíacas. Eso va a tener entonces en su trayecto inicial la femoral común. Pero luego cuando desciende la femoral común da una principal colateral que tiene la femoral común y es gruesa y hay que disecarla, que es la femoral profunda. Entonces, la femoral desciende por el conducto inguinal, está integrado a la vaina femoral, da pequeñas ramitas superficiales que adoptan el nombre de la estrella venosa, o sea, las mismas, pero luego da al descender una rama importante que se llama la femoral profunda, que debe tener esta de acá, que a manera de un tenedor desciende y se divide en 2 troncos, un tronco lateral y un tronco medial. El tronco lateral de la femoral profunda emite 2 ramas, la arteria del cuádriceps para el músculo del cuádriceps y las circunflejas, me hace recordar a las humerales, ¿no es cierto? Y las circunflejas, ¿cómo se llamarían acá? Circunflejas femorales, laterales y mediales, porque bordean la cabeza o cuello quirúrgico del fémur. Ese es por un lado, porque se va por fuera. Y el otro tronco que da la femoral profunda se va por dentro y va a buscar a los aductores. Y preferentemente al primer aductor, al tercer aductor. ¿Cuál es el tercer aductor? El mayor. Y lo va a perforar en 3 puntos. Y esas arterias se van a llamar ¿cómo? Perforantes. ¿Cuántas perforantes van a haber? En promedio son 3, pudiendo haber una más. Entonces, qué interesante. La arteria femoral, entonces, una de sus colaterales es la femoral profunda. Aquí están las perforantes, miren. Que emite, ¿qué rama da? La del cuádriceps para el músculo del mismo nombre y las circunflejas, ¿qué? Femorales, laterales y mediales. Por otro lado, da una rama que se dirige a la celda media y perfora las inserciones del tercer aductor, por eso se le llama perforantes. ¿Está claro? Que son 3 en promedio. Seguimos. ¿Qué hace más la arteria femoral? Miren, desciende, sigue llevándose con femoral y atraviesa aquí, va a atravesar, vean ustedes, en la cara interna, en el tubérculo, en el cóndilo interno, un conducto, la femoral, que se llama el conducto de los aductores o hunter. Va a atravesar la arteria femoral, inmediatamente que atraviesa ese túnel, cambia de nombre. ¿Cómo se va a llamar? Poplitea. Miren qué interesante es. Me hace recordar al axilar, ¿se acuerdan? El axilar cambia de nombre a braquial. Idéntico, aquí cambia de nombre, doctor, pero es la misma arteria, sí, pero está en un territorio diferente. Entonces, la femoral se va a llamar hasta que atraviese el canal de los aductores. Y se va a llamar poplitea. Va a irrigar la garganta de la rodilla. Ahí lo tienes.
Y antes de ingresar al conducto de los aductores, la femoral emite una arteria que está aquí, que se llama la anastomótica magna o descendente de la rodilla. Aquí la tienen. Que participa en el circuito arterial de la rodilla, así como vimos el anastomótico del codo. Cuando se hable de rodilla, el doctor le va a hablar del circuito de la anastomótico de la rodilla. Entonces, lo que quiero que quede claro es eso. La arteria femoral desciende como continuación de la ilíaca externa, atraviesa el ligamento inguinal y cambia de nombre a femoral y empieza a dar unas ramas superficiales que adoptan el mismo nombre de la estrella venosa de Scarpa. O sea, tienes una subcutánea abdominal, una circunfleja ilíaca y dos pudentas. ¿Está claro? Hasta que al descender se topa y va a dar una rama principal que se llama la femoral profunda, que es la principal. Entonces, si yo le digo, ¿qué rama da la femoral profunda? Usted me diría el tronco de las circunflejas femorales, la arteria del cuádriceps, ¿qué más? Y las perforantes, para luego descender y atravesar el anillo de los aductores. Ahí lo tienen. Miren ustedes qué bonito, ahí están las perforantes, miren ustedes. Hay que buscar las perforantes. Aquí está el tronco de las circunflejas y aquí están las ramas vasculares superficiales que acabo de decirle. Esto lo dejo para ustedes. Aquí tienen las perforantes, miren. 1, 2, 3. Por eso hoy día se les preguntó, a ver si habían respondido, la anastomosis cruciforme les preguntó. ¿Quiénes forman esta anastomosis? Arterias que participan en el circuito anastomosis cruciforme. Fácil, ¿no? La glútea inferior, la rama ascendente de la primera perforante, porque esta es la primera, esta es la rama que asciende y se va a la región glútea, y el tronco de las circunflejas femorales. ¿Se acabó? Porque esta aborda en sentido horizontal y esta aborda en el sentido vertical. Entonces, repito, el circuito anastomosis cruciforme de la región glútea está formado por la anastomosis entre la glútea inferior, la rama ascendente de la primera perforante y el tronco de las circunflejas femorales. ¿Está claro? Entonces, eso es la vena, la arteria femoral, que tienen que verla en el cadáver. Ubiquen en la femoral profunda, vean cómo se divide, a qué territorio va a ir. Esta arteria es la verdadera arteria del miembro inferior, muchachos. ¿Qué significa? Que esta arteria va a descender en la rodilla, a la pierna, cambia de nombre, pero es la verdadera arteria. Ustedes imaginarán entonces, si colapsa esta arteria, no solamente se puede tomar pulsos en la femoral también. Si tengo yo un accidente y me cortan la femoral, como ha sucedido en la tauromaquia, han visto ustedes el toro cuando va a cornear a un torero, ¿dónde lo cornea? En la ingle, ¿no es cierto? Lo levanta de acá y lo tira. Uno de los que falleció por eso fue Paquirri. No sé si, bueno, a Paquirri el toro lo invistió, se confió, murió, lo levantó de la región inguinal, destruyó la femoral, porque ni siquiera se podía empalmar, el toro destruyó, pues. Y el paciente, el torero, murió desangrado. No pudieron hacer nada, porque destruyó. Si hubiera habido unas sola operaciones, se hubiera podido hacer un bypass con otra arteria, porque ahí no es que el toro destruya y corte biseladamente la arteria, sino la destruye. Y puede tener, falta un pedazo de arteria, pues se está desangrando. ¿Qué hay que hacer? Hacer un puente, pues, una anastomosis. No se hizo nada, vean ustedes. Por eso lo importante es la verdadera arteria del miembro inferior, la femoral. Y esa es la que lleva irrigación a toda mi pierna, mi pies, mi tobillo.